El ruiseñor y la rosa. Un ruiseñor vivía en el jardín de una casa. Todas las mañanas una ventana se abría y un joven comía su pan mientras miraba la belleza del jardín. Siempre caían migajas de pan en el antepecho de la ventana. El ruiseñor comía las migajas creyendo que el joven las dejaba a propósito para él. Así, creció un gran afecto en el ruiseñor por aquel que se preocupaba en alimentarlo, aunque sea con migajas. Un día, el joven se enamoró. Pero al declararse, su amada impuso una condición para retribuir su amor: que a la mañana siguiente él le llevara la rosa roja más linda. El joven recorrió todas las florerías de la ciudad, pero su búsqueda fue en vano. Ninguna rosa, y mucho menos roja. Triste, desolado, fue a pedir ayuda al jardinero de su casa. El jardinero declaró que podría obsequiarle alguna petunia, violetas, claveles, cualquier flor menos rosas. Estaban fuera de temporada y era imposible conseguirlas en aquella estación. El ruiseñor, habiendo escuchado la conversación, se llenó de pena por la desolación del joven. Tenía que hacer algo para ayudar a su amigo a conseguir la flor. Entonces, el ave buscó al dios de los pájaros, quien le dijo: «Tú puedes conseguir una rosa roja para tu amigo, pero el sacrificio es grande y podría costarte la vida». «No importa», respondió el ave. «¿Qué debo hacer?» «Bien, tendrás que encaramarte en un rosal y allí cantar la noche entera sin parar. El esfuerzo es muy grande y tu pecho puede no aguantar». «Así lo haré», respondió el ave. «Es para la felicidad de un amigo». Cuando oscureció, el ruiseñor se encaramó en medio de un rosal que quedaba enfrente de la ventana del joven. Allí se puso a cantar su canto más alegre, pues precisaba esmerarse en la formación de la flor. Una gran espina comenzó a entrar en el pecho del ruiseñor y cuanto más cantaba, más entraba la espina en su pecho, pero el ruiseñor no paró. Continuó su canto por la felicidad de un amigo. Un canto que simbolizaba gratitud y amistad. Un canto de donación hasta de su propia vida. Por la mañana, al abrir su ventana, el joven se detuvo delante de la más linda rosa roja formada por la sangre del ruiseñor. Ni cuestionó el milagro. Enseguida recogió la rosa. Al ver el cuerpo inerte de la pobre ave, el joven dijo: «¡Qué estúpida ave! Teniendo tantos árboles para cantar, vino a posarse justamente en medio del rosal que tiene espinas. Por lo menos ahora dormiré mejor, sin tener que escuchar su tonto canto». Moraleja: es muy triste, pero desgraciadamente cada uno da lo que tiene en el corazón y cada uno recibe con el corazón que tiene. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Busca el lado bueno de vivir. Busca el lado bueno de vivir.
Amigos, amigas, qué gusto saludarlos después de las fiestas patrias y tratemos de evitar llegar con un médico para que nos sane y en todo caso vayamos con el médico para que nos ayude a prevenir las enfermedades. Hagamos caso cuando nos diga aliméntate bien, haz ejercicio, descansa adecuadamente y si es necesario, fortifica tu alimentación con algún suplemento o alguna cosa que necesite tu cuerpo. Yo siempre les recomiendo el extracto de agave Mimex, que a mí me ha ayudado y a mucha gente también le está ayudando a superar problemas incluso de cáncer, diabetes, colon irritable y muchas cosas más. De verdad, pruébenlo. Es un alimento totalmente natural, no es un medicamento y por lo tanto lo puede consumir cualquier gente, los niños desde los 5 años, los ancianitos y verán cómo a través de este elemento van a fortalecer su sistema inmunológico o inmunitario, como se dice propiamente. Si quieren más información sobre este extracto, pueden llamar a la parroquia o mandar un WhatsApp a este teléfono 55 55 66 7744 55 55 66 7744. Mandan un WhatsApp y a través de este WhatsApp les vamos a mandar toda la información para que tengan ustedes todo el conocimiento y la certeza de que es un alimento que les puede ayudar a tener una mejor salud. Pero vamos con el cuento. Ya estamos en tu camino. Escuchemos ahora el cuento sobre el Evangelio de ayer. Aprendiendo a perdonar. El pequeño Mario estaba casi listo para recibir su primera comunión. Gracias al apoyo de mis padres aprendí todas las oraciones y fui constante en mi preparación. Un día antes de la gran fiesta, su mamá les dijo: Ya está todo listo. Tu traje, la cita para la fotografía, los tamales, el atole y el pastel. Y además el alquiler de las mesas y las sillas. Solo te falta la confesión para que puedas recibir a Cristo en tu corazón. En la tarde iré con el padre Dionisio. Estoy un poco nervioso porque será mi primera confesión. Su mamá le dio ánimo y le pidió que invitara a todos sus compañeros de clase. Sin embargo, el niño no pensaba invitar a Roberto ni a Rubén, porque tenía mucho rencor contra ellos. Un incidente en la escuela los había distanciado, y aunque ellos ya le habían pedido disculpas, Mario seguía con su resentimiento y no les dirigía la palabra. Pensaba: no los voy a perdonar nunca. El niño se dirigió a la iglesia. Allí el padre Dionisio preparó a los niños con una reflexión. Les dijo: el sacramento de la penitencia perdonará sus pecados y los dejará limpios como el día de su bautismo. Mario pensó: voy a quedar como nuevecito. Van a recibir el perdón, pero antes de la confesión quiero que piensen en las personas que los han ofendido. Mario pensó en Roberto y en Rubén. Recordó el momento en que, por accidente, le poncharon su pelota. Entonces se preguntó: ¿para qué quiere el sacerdote que pensemos en las personas que nos han hecho daño? ¿Acaso quiere arruinarnos la fiesta? La voz del padre Dionisio cortó sus pensamientos cuando dijo: Dios perdonará todos sus pecados, pero les pide algo a cambio. Nos pide que tratemos de no volver a pecar. El sacerdote asintió con la cabeza y añadió: eso es correcto, pero nos pide algo más, que perdonemos a los que nos han ofendido. Como los niños se quedaron admirados por ese comentario, el padre Dionisio les contó la siguiente historia. Un rey perdonó la deuda de un hombre que le debía muchos millones. En lugar de eso, pudo haberle quitado todos sus bienes y luego venderlo como esclavo, junto con su esposa e hijos. Sin embargo, prefirió ser compasivo y perdonarlo. Mario se entusiasmó con la narración y comentó: de seguro ese rey representa a Dios porque Él perdona todas nuestras deudas y no nos trata mal por nuestros pecados. El padre Dionisio se alegró por la intervención de Mario y continuó: muchos quisieran que esta parábola que contó Cristo hubiera terminado de esta manera, pero no fue así. La historia continúa y nos dice que el hombre que había sido perdonado salió de palacio muy contento y agradecido, pero en el camino, ¿qué creen?
se encontró con un amigo que le debía muy poco dinero, se puso furioso y lo agarró por el cuello. Quería estrangularlo mientras le exigía que le pagara la deuda. Su amigo se le arrodilló, le prometió que le pagaría todo, pero le pidió que le tuviera paciencia. El sacerdote detuvo la narración y les preguntó a los chiquillos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Lo perdonó? Entonces el padre Dionisio continuó la historia. Lamentablemente no lo perdonó, ni siquiera quiso escucharlo y lo metió en la cárcel. Los niños dijeron en voz alta. Se portó muy mal. El sacerdote terminó la historia. El rey se enteró de lo sucedido. Mandó llamar al hombre de malos sentimientos y le dijo: te perdoné la deuda porque me lo suplicaste. Debías haber hecho lo mismo con tus compañeros. Sin embargo, no lo hiciste porque tienes un corazón duro. Entonces, el rey lo metió en la cárcel para que le pagara la deuda. El pequeño Mario aprendió la lección. Al confesarse, sacó el rencor de su corazón y luego invitó a Roberto y a Rubén a su fiesta. El día de su primera comunión, dijo con todo el corazón la oración del Padre Nuestro y puso especial atención cuando decía: Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Es momento de escuchar el Santoral de la Semana. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. El 17 de septiembre se celebra a un cardenal, San Roberto Belarmino. Roberto significa el que brilla por su buena fama. Belarmino quiere decir guerrero bien armado. Roberto supo defender a la Iglesia con argumentos claros contra los ataques de los protestantes, y es que San Roberto había estudiado en el colegio de jesuitas en Roma y se convirtió en el maestro preferido por los universitarios de Lovaina, París y Roma. Llegó a ser el rector del Colegio Mayor de los Padres Jesuitas en Roma y hasta el Papa le pidió que escribiera un pequeño catecismo para la gente sencilla. Este catecismo, amigos, ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años. Por su trabajo excepcional, el Papa lo nombró obispo y cardenal. Entre los jóvenes seminaristas que dirigió estaba San Luis Gonzaga. San Roberto murió el 17 de septiembre del año 1621. El 18 de septiembre se celebra a uno de los patronos de los estudiantes. Me refiero a San José Cupertino o San José de Cupertino. Él nació en 1603 en un pueblo italiano llamado Cupertino. Por la pobreza de su familia, no se alimentó adecuadamente y esto le ocasionó muchos problemas, muchas dificultades para concentrarse en las cosas. A los 17 años pidió ser admitido como franciscano, pero era tan distraído que lo rechazaron. Luego pidió que lo recibieran los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, el cargo más sencillo de la orden en el que se acepta servir a los demás. Pero al pobre José se le caían los platos, se le olvidaban los mandados y las cosas que tenía que hacer, pues parecía que siempre estaba pensando en otras cosas, así que a los 8 meses lo expulsaron. Fue a otra comunidad franciscana y empezó trabajando desde lo más sencillo, pero poco a poco se fue ganando la estimación y el aprecio de todos. Así que por votación de todos, fue admitido como franciscano. Lo pusieron a estudiar para que fuera sacerdote, pero cuando iba a presentar exámenes, ¿qué creen, amigos? Se trababa y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José solo sabía explicar completamente una frase del Evangelio, aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba, ¿qué creen?, asustadísimo. Pero fíjense que al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que encuentre será la que me tendrá usted que explicar. ¿Y qué creen? Le salió a José de Cupertino la única frase que él sabía perfectamente, así que pasó inmediatamente la prueba.
Y finalmente llegó el momento del examen definitivo con el que se decidía quiénes serían sacerdotes. El obispo examinó a los primeros 10 del grupo y como respondieron tan perfectamente bien todas las preguntas, el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y así, otra vez, se salvó José Cupertino de que lo reprobaran. O sea que el primer examen lo pasó porque le preguntaron solo lo que sabía y el segundo porque ni siquiera le preguntaron. Pues precisamente por esas cosas que le sucedieron se considera el patrón de los que van a presentar algún examen. Sus devotos dicen que cuando lo invocan, los profesores solo les preguntan lo que estudiaron y los libra de preguntas muy difíciles. Y yo les voy a comentar algo. Un día en la Universidad Gregoriana, pues yo dije, voy a pasar antes a esta iglesia, la iglesia de los 12 apóstoles, que se encuentra cerca de la Universidad Gregoriana, y me acerqué precisamente a la tumba de este santo. Le hice una oración pequeña y cuando llego a la universidad, el maestro dice, examen de latín. No nos había avisado y yo era el primero de la lista y me preguntaron exactamente lo único que sabía. Esa es simplemente una anécdota. ¿Pero qué pasó con José de Cupertino? Cuando lo ordenaron sacerdote, amigos, como sabía que no tenía facilidad para predicar ni enseñar, decidió predicar haciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Se dedicaba con gran esfuerzo y dedicación a los trabajos manuales del convento. Dios quiso enseñarnos a través de él que no se necesita gran inteligencia para ser santo. Le concedió realizar curaciones milagrosas y acciones sobrenaturales. Este santo murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años. Amigos, esto es muy bueno saberlo porque a veces pensamos que solo los que tienen muchos títulos o estudios pueden ser santos, y no es el coco lo que nos hace santos, sino las buenas obras del corazón. Y aunque San José Cupertino puede interceder por los estudiantes, no creo que ayude a quienes no estudian y se preparan, porque esos en realidad no serían estudiantes. El 19 de septiembre se celebra a San Genaro, que por cierto se puede escribir con J o con G. Él es famoso por un prodigio que sucede en Nápoles cada año y del que los científicos son testigos, pero ellos no tienen respuesta. Pero antes de hablar del milagro, vamos a ver quién fue este santo. Bueno, de acuerdo con la tradición, él se llamaba Prócolo y pertenecía a la familia patricia de los Januari, consagrada al dios Jano, y por eso le llamaban Januarius o Genarius, que significa dedicado al dios Jano. Sin embargo, aunque le continuaron llamando así, él se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo con gran alegría. Su forma de vida era tan ejemplar que la gente de la región de Campania, allá en Italia, lo eligió como obispo de Benevento, ciudad muy cercana a Nápoles. Lamentablemente, amigos, en ese tiempo, el siglo III, el emperador romano Diocleciano dictó pena de muerte para todo el que se reconociera como cristiano, y el obispo Genaro fue condenado a morir decapitado. Algunos de sus discípulos recogieron un poco de su sangre y la guardaron como reliquia en un recipiente, y precisamente el milagro anual de Nápoles tiene que ver con esa sangre que tiene una extraña transformación desde hace 400 años. Y seguramente nuestros radioescuchas ya se están preguntando cómo es este milagro. Miren, ahora se los voy a explicar. La sangre se conserva en Nápoles en un recipiente de vidrio totalmente transparente del tamaño de más o menos de una pera. Todos pueden ver la sangre seca y de un color oscuro, pero cada año en las fiestas de San Genaro, un sacerdote coloca el relicario de vidrio frente a un cofre donde se conserva la cabeza del santo mientras todo mundo comienza a hacer oración. De un momento a otro sucede el milagro. ¿Qué es lo que pasa? La sangre que estaba sólida, totalmente dura, seca y negruzca, empieza a volverse líquida y rojiza y va creciendo de tamaño dentro del relicario donde está. Es decir, de estar sólida como una costra totalmente seca, se va licuando y de esta manera la sangre aparece como en el momento en que lo martirizaron. La sangre está totalmente fresca como cuando salía de su cuello. La ciudad de Nápoles le tiene un gran, pero de verdad gran cariño a San Genaro porque los ha librado varias veces de las erupciones del volcán Vesubio. Por ejemplo, en el año 1631, millones de toneladas de lava se dirigían hacia la ciudad. El obispo llevó en procesión la sangre de San Genaro y la lava cambió de dirección y por supuesto la ciudad se salvó. Y algunos se preguntan qué pasa con la sangre de San Genaro. Bueno, después de unas cuantas horas, la sangre que está líquida comienza nuevamente a volverse sólida,
a tomar el estado anterior. El 20 de septiembre se celebra un santo español, San Pedro de Arbués. Él predicaba muy fuertemente contra las herejías de su tiempo y sus enemigos decidieron asesinarlo. El 14 de septiembre de 1485 se escondieron sus enemigos en la catedral y mientras estaba haciendo oración, lo asesinaron. El 21 de septiembre se celebra a San Mateo. Él es uno de los 12 apóstoles de Cristo, que también escribió por inspiración de Dios uno de los 4 evangelios. Mateo significa regalo de Dios, un hermoso nombre. Se llamaba también Leví, y su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo, por cierto, muy odiado por los judíos porque esos impuestos se recolectaban para el Imperio Romano, que era evidentemente una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos además se enriquecían fácilmente, un poquito cada vez, y de esta manera se iban haciendo ricos. Quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico rápidamente, pero una vez que se encontró con Jesucristo, decidió dejar para siempre su ambición de dinero y se dedicó a buscar una riqueza mayor, el reino de Dios. Mateo ejercía su oficio en la población de Cafarnaúm. Como Jesús pasaba mucho tiempo en esa ciudad, Mateo lo había escuchado seguramente varias veces y le había impresionado su modo de ser y de hablar. También lo habían maravillado sus milagros. Un día estaba Mateo en su oficina de cobranzas pensando quizás en lo que debería hacer en el futuro, cuando vio aparecer frente a él nada menos que a Jesucristo, que le hizo una propuesta totalmente inesperada. Ven y sígueme. Mateo aceptó la invitación de Jesús y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él no ya a ganar dinero, sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo. Yo creo que la llamada de Jesús a Mateo puede ser una lección para que todos los pecadores del mundo sepamos que sea cual sea la vida que hemos llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora, podemos dedicarnos a servir a Cristo y Él siempre nos acepta con gusto. Mateo quiso despedirse de su vida de empleado público dando un gran banquete a todos sus amigos. El invitado de honor era por supuesto Jesús, pero también asistieron algunos amigos de Mateo que eran publicanos. Recordemos, amigos, que los publicanos eran personas que trabajaban públicamente, como su nombre lo dice, para los romanos y eran considerados traidores y pecadores por los judíos. Al banquete de Mateo asistieron muchos pecadores y publicanos, así que los fariseos se escandalizaron y les preguntaron a los apóstoles: ¿cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Desde entonces Mateo siempre estuvo al lado de Jesús, presenció sus milagros, escuchó sus sabios sermones y colaboró con él organizando a las multitudes que deseaban escuchar a su maestro. Jesús lo nombró como uno de sus 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Mateo recibió en Pentecostés al Espíritu Santo y comenzó a predicar. Los judíos, por esta predicación, lo comenzaron a ver como un enemigo y le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado. Cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo decidió irse al extranjero a evangelizar, y la tradición afirma que predicó en Etiopía y que también allá murió martirizado. San Mateo es conocido en todo el mundo por el maravilloso libro que escribió, el Evangelio según San Mateo. Este corto escrito de solo 28 capítulos y 50 páginas ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. La palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. En el Evangelio de Mateo se nos dan a conocer enseñanzas muy famosas de Jesús, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, las parábolas y las que les dijo a sus apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes y describe de manera impresionante la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La finalidad del Evangelio de San Mateo y de los otros 3 evangelios es probar que Jesucristo sí es el Mesías o Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. Y aprovechamos para decir que a cada uno de los 4 evangelistas se les representa por medio de un signo: un león, que significa el valor; un toro, que significa la fuerza;
un águila que representa los altos vuelos y un hombre o ángel que significa la inteligencia. El león representa a San Marcos. El toro representa a San Lucas porque su evangelio empieza con la narración del sacrificio de una res que estaban ofreciendo en el templo. A San Juan se le representa con un águila, porque su evangelio es el que más se ha dado en sus pensamientos y escritos. Y a San Mateo se le representa con un ángel en forma de hombre, porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José. Vamos a continuar hablando del santoral al regreso del corte en este programa En tu Camino. No le cambies. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos con el santoral. El 22 de septiembre se recuerda a Santo Tomás de Villanueva, español, sacerdote y profesor de la universidad. Él se distinguió por su atención y generosidad con los más necesitados, fue superior de su comunidad y en 1533 envió a América a los primeros padres agustinos que llegaron a México y construyeron aquí hermosos conventos como el de Acolman, donde por cierto comenzaron las posadas. El 23 de septiembre se celebra a San Andrés Fornet, un sacerdote que trabajó mucho con los pobres hasta que en 1789 estalló la Revolución Francesa que asesinó a miles de católicos y persiguió a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que disfrazarse para seguir predicando y luego huyó a España. Al regresar a Francia fundó una comunidad para brindar ayuda y protección a las jóvenes pobres. Hasta aquí el santoral de la semana y esperemos que con este mayor conocimiento de los hombres y mujeres que son nuestro ejemplo podamos vivir mejor. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Pregúntale al Padre José. Las preguntas del día de hoy tienen que ver con lo que se refiere a la Biblia. Tengo aquí otra pregunta que nos llega de Víctor Hernández de Iztapalapa y me dice: Padre, ¿los judíos usan nuestra Biblia? A ver, tú que me estás escuchando, ¿qué dirías? Por supuesto que sí. Más aún tenemos que decir que nosotros los católicos usamos la Biblia del pueblo judío, porque reconocemos al único Dios tal como ellos lo conocen, pero tenemos nuevos elementos en nuestra Biblia. A ver, te lo voy a decir más claro. Los judíos utilizan el Antiguo Testamento. Nuestro Antiguo Testamento es el mismo que el de ellos. Abraham, Isaac y Jacob son para ellos líderes como para nosotros. Acuérdate que Cristo era judío y todo el Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos. Nosotros leemos su Biblia, ellos leen la nuestra. Así que en esto hay una afinidad. En cambio, ellos no tienen en su Biblia el Nuevo Testamento, porque ellos no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios y siguen esperando al Mesías. Los judíos, fíjate cómo le llaman a los primeros 5 libros de la Biblia, porque los judíos utilizan mucho esta palabra, le van a llamar la Torá, es decir, el libro de la ley. Para los judíos serán esos libros los más importantes, los primeros 5, y para nosotros la Biblia de los judíos la podemos leer perfectamente. ¿Cómo la tienen los judíos en su sinagoga? Híjole, ahí sí está algo bien delicado, porque los judíos en una sinagoga tienen que tener la Biblia escrita a mano sobre un rollo hecho en lino. Así que imagínate qué habilidad de los rabinos, rabino significa maestro, imagínate para ir pasando letra por letra toda la Biblia. Si se equivoca y queda una letra chueca, una palabra chueca, a empezar de nuevo. Todo lo anterior se desecha porque tiene que ser de una sola pieza. Esto habla de un gran cuidado que tienen ellos con la Sagrada Escritura. Me preguntan especialmente acerca de los salmos. ¿Qué son los salmos? Evidentemente,
los salmos tienen una parte especial en la Biblia. Los salmos son los himnos más bellos que existen. Son 150 salmos los que tiene la Biblia, y al conjunto de salmos se les llama el salterio. Y a este instrumento que ahora de repente escuchamos así con cuerdas que tocan algunas orquestas de viejitos de pram, 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 pram. Bueno, a este instrumento se le llama el salterio porque durante un tiempo se utilizaba para cantar los salmos. Bien, así que los salmos son 150, ya te lo aprendiste, y los salmos son himnos, es decir, canciones dedicadas a Dios. Fueron escritos en su mayoría por el rey David y varios otros profetas, sabios y poetas. La palabra salmo, de hecho, significa himno para recitarse o cantarse con música. Eso es un salmo, un himno que está hecho para cantarse con música. Y esto significa que los salmos tenían una partitura, digamos que no ha llegado hasta nuestro tiempo, porque la partitura musical se escribió a partir del año 1000 después de Cristo. Antes no se sabía cómo escribir las notas, y lo que sucedía es que las personas se iban pasando de generación en generación la musiquita, hasta que de repente la música se fue perdiendo y solamente nos quedamos con la letra. Es como si dentro de 3000 años alguien encontrara en un libro una letra que dice: estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Dijeran, bueno, aquí está la letra, pero ¿cómo la cantaban los mexicanos? Si no hubiera una partitura, una grabación, pues no conocería la gente la música. Así que, por esta razón, lamentablemente nosotros no conocemos la música con la que se cantaban estos 50 salmos. Nos quedamos con la pura letra, y por eso la Iglesia nos dice que cuando los salmos se van a leer, que más que leerse se canten. Es la razón por la cual en muchas iglesias, después de la primera lectura, un cantor se acerca a el lugar donde se proclama la palabra y entonces empieza a darle un tono a los salmos para que se vea cantado. Y en otras ocasiones encontramos salmos a los que algunas gentes les han puesto música. Por ejemplo, ¿te acuerdas de un salmo que dice: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor? Bueno, pues alguien dijo, le voy a poner qué alegría cuando me dijeron. Ese es un salmo. Otro salmo que dice caminaré en presencia del Señor. Alguien le puso caminaré en presencia del Señor. Otro salmo que dice mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Bueno, esta es la idea de tratar de que todos los salmos tengan una música. Así que si tú eres compositor, si te gusta algún instrumento, puedes abrir la Biblia en la parte donde están los salmos y a lo mejor hacer el esfuerzo de irle poniendo música a estos salmos y entonces cantarlos en tu iglesia, porque es lo que tendría más sentido. Fíjate que los salmos han sido las oraciones preferidas por los amigos de Dios durante más de 25 siglos. Los recitaban los judíos, los israelitas, ya mucho antes de Cristo. También estos salmos los recitaron, los cantaron Jesucristo, sus apóstoles, la Virgen María y todos los grandes santos de toda la historia. Así que fíjate bien. Salmos cantados antes de Cristo por los judíos, salmos cantados en tiempos de Cristo por él, los apóstoles y la Virgen María, y también en las generaciones posteriores. Estamos hablando acerca de los salmos y de repente alguien dirá, oiga padre, ¿y usted cómo sabe que Cristo cantaba los salmos? Bueno, muy sencillamente porque todos los judíos lo hacían, particularmente cuando iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, y nos dice además una parte de la Sagrada Escritura concretamente que después de que celebraron la última cena, Cristo y los apóstoles cantaron los salmos, nos dice la Biblia, el Evangelio, y después de cantar los salmos fueron al Monte de los Olivos. Particularmente los judíos cantaban en días de fiesta como la Pascua los últimos salmos de la Biblia, pero hay salmos
para todo. De tal manera que cuando una persona se acostumbra a leer, a proclamar o a cantar los salmos, pues como que ya ninguna otra oración le parece tan hermosa, si acaso el Padre Nuestro, porque la musiquita le llega mucho al alma. Fíjate que hay muchas personas que son felices desde que se levantan poniendo un disco, un cassette con cantos de salmos y les van animando realmente el alma. Nuestros hermanos separados, especialmente los que se llaman ahora cristianos, aunque nosotros somos los cristianos más antiguos, ellos tienen muchas alabanzas basadas en los salmos. Y si tienes una plumita por ahí, un lápiz, te voy a dar un tip para que también aprendas a descubrir algunos salmos, porque tenemos salmos de todo tipo. Así como tenemos canciones en México de distinto tipo, también hay salmos. ¿Por qué pongo el ejemplo de México? Mira, en México tenemos canciones para el día del cumpleaños. Tenemos canciones de despecho, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Tenemos canciones de perdóname y ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Tenemos canciones de y la vi y me enamoré, y tenemos canciones de cuando éramos jóvenes y cómo han pasado los años. Vamos, hay canciones para todo tipo de cosas. Por eso es que cuando los novios se enojan, pues ahí va el novio con la serenata a pedir una serenata de perdón o a pedir su mano o muchas cosas así. Y en este sentido también en los salmos encontramos situaciones totalmente distintas porque nuestro ánimo no está en la misma frecuencia, nuestro ánimo no está siempre todos los días en la misma forma, porque a veces estamos alegres, a veces estamos enojados, a veces estamos tristes, a veces estamos como queriendo vengarnos. Todo esto está en los salmos. Por eso yo te voy a decir, por ejemplo, si ya tienes la pluma ahí, para cuando tengas que pasar por un momento difícil, trata de buscar el Salmo número 22, porque este Salmo 22 te llena de ánimo. Salmo 22 para llenarte de ánimo. Pero de esto continuaremos hablando al regreso del corte. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Para cuando te entristecen tus defectos y tus pecados, porque de repente así estamos como tristes porque fallamos, porque pecamos, nos alejamos de Dios, ofendimos a algún hermano, bueno, entonces el Salmo 24 es un salmo que nos llena de esperanza. Cuando estamos muy agradecidos con Dios, el Salmo 32, acabas de conseguir trabajo, te dijo que sí la novia, acaban de darte la casa, te acabas de recuperar de una enfermedad, entonces el Salmo 32. Si has cometido graves pecados de verdad y deseas que Dios se apiade de ti, el mejor salmo que hay para pedir perdón por esto es uno que escribió David, fíjate, después de haber tenido su más grande pecado, que fue el haberse acostado con una mujer que no era su esposa, que era la mujer de su mejor general, y después hacer cosas para que aquel hombre, el esposo de esta mujer, muriera. Por eso es que David escribe este salmo arrepentido, y es el Salmo 50. Y por eso te puede ayudar a ti para cuando estés como David, que cometiste alguna cosa tremenda y que sin embargo estás totalmente arrepentido. Pero algún día, por ejemplo, si sales a la playa o si vas al campo y deseas recordar las maravillas que Dios ha hecho, pues puedes recitar el Salmo 102 o el 103. 102 o 103 para reconocer las maravillas de Dios. Y si nos gusta recordar las grandes cualidades que tiene nuestro Padre bueno Dios, entonces el Salmo 144 te ayuda a llenarte de amor hacia Él.
¿Ves? Solamente te estoy poniendo un ejemplo, pero son 150 salmos. Y quiero hacer una anotación porque fíjate que entre la Biblia de los judíos y la de los cristianos, nosotros tenemos una pequeña diferencia. Ellos, la numeración de ellos va un número adelante. Por ejemplo, para el Salmo 22, que es el nuestro, ellos le llaman el Salmo 23. A nuestro Salmo 50, ellos le llaman el 51. Pero yo no te estoy dando la numeración protestante, sino la numeración de los católicos. Ahora, padre, me vas a decir, ya nos dijo que hay 150 salmos y que hay de distintas formas, pero ¿qué no hay una idea central en todos ellos? Y claro que sí. La idea central de todos los salmos es hablar de la bondad de nuestro Dios, lo poderoso que Él es, la fidelidad que nos tiene hacia nosotros, y también hablar de que Él, de alguna manera, es terrible contra los que desprecian los mandamientos. No es que Dios sea enojón o que se vaya con toda su ira contra los que están en contra de sus mandatos. Es una forma de hablar, una forma literaria de mostrar que a estas personas les va mal, pero no tanto por el enojo de Dios, sino porque quien actúa viviendo el mal, tarde o temprano termina también muy mal. Fíjate que solo en 17 de estos 150 salmos no se nombra a Dios. Es decir, se habla de Dios, pero no se le nombra, solamente en 17. Pero podemos decir que en todos los salmos siempre se dice hay que alabar a Dios y cantar sus maravillas. Y en los salmos se le da a Dios algunos apodos, para que me entiendas, que son bellos calificativos, como el siguiente. Se le dice a Dios: el Señor es mi roca salvadora, el Señor es mi refugio, el Señor es mi alcázar, mi escudo que me defiende, etc. Y aquí te explico dos cosas que a veces no entendemos. ¿Qué es una roca y qué es un alcázar? Bueno, es exactamente lo mismo. Mira, la roca es la parte más encerrada, más segura de un castillo. En las ciudades medievales, que tenían un castillo en la parte más alta de la montaña, pues todavía en la parte más alta del castillo, la parte más segura del castillo, donde se refugiaba la gente ante un ataque, a esa es la parte que se le llama roca, o también se le llama el alcázar. Por eso se le dice a Dios: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi alcázar, porque se está queriendo explicar que en Dios encontramos un refugio maravilloso. Así que podemos encontrar en los salmos una gran cantidad de inspiración para componer música, pero también para estar alabando a Dios en todo momento. Los salmos tienen muchas maldiciones, como te he dicho, para los que persiguen a los amigos de Dios. Pero estas maldiciones no son una venganza, sino un deseo que Dios acabe con la maldad en el mundo. No son contra el pecador, sino contra el pecado. No es lo mismo ir en contra del pecador, sino contra el pecado. Por ejemplo, alguien diría: ¿Dios está en contra de los alcohólicos? No, Dios está en contra del alcoholismo. A los alcohólicos los ama. ¿Dios está en contra del pecador? No, sino en contra del pecado. A la luz del Nuevo Testamento, ya nosotros no pensamos en maldecir a nuestros enemigos, sino más bien, como nos dijo Cristo, una bendición para ellos. Por eso, al rezar los salmos, podemos poner entre paréntesis las maldiciones y seguir adelante insistiendo más bien en las numerosísimas bendiciones que estos bellos himnos nos presentan para recitar. Así que ahí tienes un secreto. Si de repente estás leyendo un salmo y el salmo con la mentalidad del Antiguo Testamento dice: Dios mío, acábalos, destrúyelos, haz que terminen tragados por la tierra o lo que sea, tú te tragas esa parte y lo pones más bien en bendiciones. Señor, bendice a mis enemigos, Señor, ayúdales, y de esta manera puede salir uno muy a gusto. Para rezar los salmos lo podemos hacer en cualquier parte, en los viajes, en la iglesia, antes de dormirnos, y puedes tenerlos
directamente de la Biblia, o bien hay libritos que contienen únicamente los salmos. Aquí tengo una pregunta: ¿por qué en los salmos y en otros pasajes de la Biblia se repiten tantas veces los milagros que Dios ha hecho por su pueblo? Bueno, vamos a decir que es una pregunta muy interesante. Y la respuesta es porque el fin de los salmos, como de todos los demás libros de la Biblia, es sostener y alimentar la fe de los creyentes. Sostener y alimentar la fe del pueblo en nuestro Dios. Mantenerlo en una esperanza alegre respecto al porvenir que Dios nos tiene preparado y llevarnos a cada uno a que nos dediquemos a obrar de acuerdo a la forma en que Dios quiere que obremos. Fíjate qué interesante. La Biblia intenta que nosotros tengamos una esperanza, recordando que el pueblo de Israel vivió momentos difíciles y sin embargo Dios nunca los soltó de su mano. De tal manera que nosotros podemos también pensar lo mismo. Si ahorita estoy pasando por un momento difícil, yo sé que Dios no me va a soltar de su mano. Y como esa fe de repente languidece y se debilita a ratos cuando tenemos problemas, y la Biblia nos quiere recordar que la fe es lo único que va a mantener al pueblo vigoroso en su religión, por eso es necesario recordar o repensar las maravillas que Dios ha hecho en favor de todos los que ama y confían en Él. Esto sacudirá, sacudirá y mantendrá despierta nuestra fe. Por eso es que este es el fin de la mayoría de los salmos históricos, que se dedican únicamente a recordar los favores prodigiosos que Dios ha obrado en bien de sus fieles. Por ejemplo, los salmos 104, 105, 106, 114 o 136 nos recuerdan cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y por esto, cuando nosotros los leemos, sentimos como un empujoncito para tener más confianza y amor hacia un Dios que tan prodigiosamente corre en auxilio de los que lo invocan. Yo creo que ese es el gran éxito de los salmos, que las gentes se sienten muy identificadas con este tipo de literatura y sienten que su fe aumenta, se hace más esperanzadora, y en momentos difíciles las personas sienten que los mismos salmos le ayudan a sacar el miedo, la angustia o el coraje por la situación que están viviendo. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y les recuerdo que todos los domingos en punto de las 9, a través de mi canal de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar, transmito la Santa Misa para quienes quieren seguirla a través de ese medio. Para informes de mi canal o también informes sobre el extracto de agave y las misas gregorianas para el mes de octubre, pueden marcar a mi parroquia al teléfono 55-55-66-7744 o 55-5705-5939. Y les recuerdo mi correo electrónico padrejosedejesus@hotmail.com. Gracias al equipo, gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Santificado
En tu camino, un programa para encontrar la meta.